El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias con hiperreactividad del árbol traqueobronquial a múltiples estímulos que puede ceder espontáneamente, con administración de medicamentos o progresar a pesar de los mismos. En México, el asma es un gran problema de salud pública, ya que se estima que el 40% de los casos de asma no se diagnostican y aún así, más de 10 millones de mexicanos padecen ese mal pulmonar crónico, de los que casi la mitad son menores de 15 años. La prevalencia a nivel nacional es del 10 al 15% y por lo menos la mitad de los casos se consideran graves, con un predominio en familias de escasos recursos. En México, es una de las 10 primeras causas de utilización de los servicios de salud, especialmente los de urgencias y de consulta externa, siendo los estados más afectados Yucatán, Tabasco, Veracruz y Guerrero. El asma predomina en varones hasta los 15 años y después es más común en mujeres. De agosto a noviembre es el periodo que aumenta la demanda de atención médica a causa de esta enfermedad. La mayor prevalencia en zonas cálidas es explicable porque se favorecen las condiciones para el crecimiento de hongos y ácaros, aunque se ha observado que la incidencia disminuye conforme aumenta la altitud geográfica. En la etiología del asma, las causas implican la interacción compleja entre los factores genéticos como la atopia, que es el principal factor de riesgo para desarrollar asma, así como factores ambientales como alergenos, tabaquismo, ejercicios, infecciones respiratorias, fármacos, agentes químicos, cambios hormonales, trastornos emocionales y contaminantes aerotransportados que también pueden actuar como factores inductores del cuadro asmático en el paciente. En el asma hay una respuesta inicial. Esta es de manera subaguda, estimulada por alergenos que llegan a las vías respiratorias, en donde hay una fagocitosis de estos, estimulando la presentación de antígenos. La presentación de antígenos dada por las células dendríticas a los linfocitos TH vírgenes, diferenciándolos a células TH2 secretoras de interleucina 4 y 5. La primera provoca cambios en las células plasmáticas para secretar IgE, mientras que la segunda arraiga los eosinófilos. Las células fagocíticas y el endotelio secretan mediadores inflamatorios y citoquinas, provocando la infiltración de polimorfonucleares, macrófagos y linfocitos a nivel bronquial. Los eosinófilos secretan radicales libres y proteínas básicas, provocando la broncoconstricción, el exudado, la remodelación y el aumento de la secreción de moco, aumentando la hiperreactividad de las vías respiratorias. Este proceso genera varios cambios. Entonces, como fisiopatología, tenemos que hay una limitación del flujo aéreo por broncoconstricción y el proceso inflamatorio, ocasionando reducción de los volúmenes pulmonares, principalmente en el FEV1 y el FVC, por aumento de la resistencia de las vías respiratorias. Esto origina hiperinsuflación pulmonar y aumento del volumen residual, ocasionando un desequilibrio en la ventilación-perfusión, que en los casos graves puede llevar a la insuficiencia respiratoria, todo precipitado por algún agente inductor, como los alergenos. En las manifestaciones clínicas, la tríada clásica es de disnea, tos y sibilancias. También pueden existir al inicio del ataque taquicardias, taquipnea y leve hipertensión sistólica. Clínicamente se divide en dos formas, subaguda e hiperaguda. La fase subaguda o lenta se debe a una descompensación progresiva en días, presenta disnea progresiva, hay signos de fatiga muscular respiratoria, hipercapnia, fallo ventilatorio y se debe a un tapón de moco viscoso desde tráquea hasta bronquios respiratorios. La fase hiperaguda o explosiva se da en horas a minutos, es menos frecuente y aparentemente no presenta factores precipitantes. Hay cianosis brusca, hay un aumento del trabajo respiratorio, sudoración profusa y puede haber muerte en minutos. Esta se da más en jóvenes.
El diagnóstico se establece mediante la historia clínica, la exploración física y las pruebas de función pulmonar. En la historia clínica debemos de basarnos en los antecedentes familiares y personales, así como los signos y síntomas antes mencionados. La exploración física puede ser normal en un periodo asintomático, pero en las exacerbaciones podemos encontrar sibilancias, expiración alargada, uso de la musculatura accesoria, tiraje o retracción torácica, taquipnea, taquicardia, cianosis. Algunos otros datos pueden ser rinitis o dermatitis atópica. La prueba de función pulmonar elegida es la espirometría. Esta se realiza únicamente en pacientes mayores de 5 años. En la espirometría se medirán principalmente 3 variantes, el FEV1, el FEVC y la relación entre estos dos que se tienen que evaluar basalmente y tras la administración de broncodilatadores. Esto se llama prueba de reversibilidad. Se considera que un paciente tiene asma cuando en la espirometría, tras la administración de broncodilatadores, se incrementa un 12% o más de 200 mililitros el FEV1. También cuando hay un aumento del 15% del FEVC. Otra prueba útil en el diagnóstico del asma es la prueba de la hiperreactividad, que se caracteriza por una disminución del FEV1 mayor o igual del 20% del volumen basal pulmonar después de la administración de histamina. Esta prueba no se recomienda cuando el FEV1 es menor a 65% de lo esperado. Existen otras pruebas, pero se consideran poco específicas y no cambian el tratamiento farmacológico, como lo son la radiografía de tórax, la prueba de reacción cutánea, el estudio del esputo y la medición sérica de IgE. Es importante que al diagnosticar asma debamos de evaluarlo correctamente haciendo una estratificación de la misma de acuerdo a los valores espirométricos obtenidos, ya que esto va a influir tanto en el tratamiento como en el pronóstico del paciente. En el diagnóstico diferencial debemos de tomar en cuenta otros diagnósticos cuando el paciente no cumpla los criterios para el perfil asmático. Entre estas patologías están la sinusitis, la rinitis alérgica, cuerpo extraño, la bronquiolitis, tos crónica de origen no asmático, reflujo gastroesofágico en niños o descartar anomalías congénitas. Como tratamiento no farmacológico de asma, es necesario evitar los factores desencadenantes que sean posibles, así como los agentes inhalados que son agravantes de la enfermedad. Es muy importante llevar una dieta equilibrada. También se debe de tener en cuenta que el ejercicio físico brusco, intenso y prolongado pueden desencadenar un broncoespasmo, por lo que es indispensable llevar un ejercicio moderado. Como tratamiento farmacológico, lo podemos clasificar en fármacos de alivio rápido y los fármacos de control a largo plazo. Es de especial importancia la utilización de dispositivos inhalados, ya que son más efectivos. La combinación y dosis de fármacos antiinflamatorios y broncodilatadores se ajustan en función de la gravedad del asma. En los fármacos de alivio rápido están los beta-2 agonistas de acción corta, que provocan la relajación de la musculatura lisa de las vías aéreas y deben utilizarse por vía inhalada. Los fármacos son la terbutalina y el salbutamol, que son los fármacos de elección en el tratamiento de las exacerbaciones. También los beta-2 agonistas de acción larga, que son el salmeterol y el formoterol, cuya acción broncodilatadora dura 12 horas, aunque el inicio de su acción es lenta. Los anticolinérgicos presentan un efecto broncodilatador, aunque menos potente que los beta-2 agonistas. Entre estos fármacos están los de acción corta como el ipratropio y de acción larga como el tiotropio. En las metilxantinas, la teofilina y aminofilina, que son fármacos broncodilatadores, podrían tener también efectos antiinflamatorios. En los fármacos para control a largo plazo están los glucocorticoides, que son los fármacos antiinflamatorios más potentes y más eficaces. Entre los fármacos inhalados están la betametasona, la budesonida y la fluticasona. Como fármacos de vía oral, contamos con la prednisona y prednisolona. Los antileucotrienos inhiben la acción proinflamatoria de los leucotrienos por diferentes mecanismos. Entre estos fármacos se encuentra el siluetón, montelukast y zafirlukast. El pronóstico del asma es el siguiente. No existe cura para el asma, aunque los síntomas algunas veces disminuyen con el tiempo. La mayoría de las personas pueden llevar una vida normal, con automanejo y tratamiento médico apropiado, con medidas preventivas adecuadas como limitar la exposición a los agentes agravantes. Podemos decir que la mortalidad de esta enfermedad es baja. Y el mal manejo de una exacerbación o que éste se presente de forma grave y rápida puede llegar a ser mortal.